Varios allanamientos en las oficinas de la Agencia Nacional de Tránsito en Quito y Santo Domingo dejan 9 detenidos, entre ellos 6 funcionarios públicos. La Fiscalía investiga una presunta red de delincuencia organizada. Asamblea discutió en primer debate el proyecto de ley de prevención, detección y combate al delito de lavado de activos. Gobierno no insistirá en el pedido de ingresar a la Embajada de México en Ecuador, donde se encuentra el ex vicepresidente Jorge Glass. En lo internacional, nueva falla mecánica en un Boeing 747 en Dallas, Estados Unidos. En los deportes, Félix Sánchez presentó la lista de jugadores convocados para los partidos ante Italia y Guatemala por la fecha FIFA. Amigos televidentes, buenas noches. Jueves 14 de marzo del 2024. Gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias 7. Los invitamos para que nos sigan en el telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Buenas noches, Fer. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Un gusto que nos acompañen en esta noche en el Noticiero Estelar. Ahora revisen sus pantallas porque en este momento podrán ver un código QR que los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Acá arrancamos con nuestra oferta informativa. Asamblea Nacional. El proyecto de ley para el fortalecimiento del turismo y fomento del empleo tuvo su primer debate en el Pleno del Legislativo. Al informe se añadieron otro tipo de propuestas como, por ejemplo, mejorar la conectividad de Internet en zonas rurales para una promoción más eficaz de los destinos turísticos locales. El legislador de la Revolución Ciudadana, Cristian Vega, tiene la idea de que el Fondo de Promoción Turística que se propone en la norma tenga una utilidad adicional enfocada a potenciar el turismo local mediante una mejor conectividad a Internet. El rol lo deben asumir los gobiernos locales. ¿Eso qué va a permitir? Que todos los visitantes que vayan a estos atractivos van a poder compartir esa experiencia en tiempo real. Otro de los ejes de la propuesta de ley turística hace referencia a la exoneración del pago del impuesto a la salida de divisas para compañías aéreas, medida que de acuerdo a la visión oficial motivaría una disminución en el costo de los pasajes de avión. El asambleísta Vega propone ir más allá, ya que la dinámica de fijación de los costos de los tickets aéreos responden también a otras dinámicas comerciales. Cuando se acerca o estás próximo a viajar, los pasajes tienden a subir. ¿Por qué? Porque ellos a través de las plataformas que ya han desarrollado, cuando uno quiere comprar un pasaje aéreo, ¿sí? En la medida en la que empieza a preguntar y es más cercano, el pasaje sube. ¿Por qué? Porque se están aprovechando de lo que se dice es la predisposición al pago para poder usar ese bien. La legisladora de la bancada oficialista, Karina Zubía, es optimista del impacto que tendrá esta ley, de ser aprobada, para la industria del espectáculo. En la ley se propone eliminar el porcentaje del impuesto a la renta que pagaban los promotores que traían a los artistas extranjeros, a fin de que eso va a dinamizar al sector turístico del país, porque van a venir visitantes tanto nacionales de otras provincias o internacionales de otros países. Según el Ministerio de Turismo, Ecuador recibió en todo el 2023 más de 1 millón de turistas, quienes nos visitaron principalmente de países como Estados Unidos, Colombia, Perú, España y China. Este sector genera algo más de 390,000 empleos, entre directos e indirectos. El proyecto de ley para el fortalecimiento del turismo y fomento del empleo debe ser aprobado como máximo hasta el 23 de marzo. Javier Ceballos, Noticias 7. Desde la Asamblea se busca acercar legalmente al cometimiento de uno de los delitos de mayor relevancia pública de estos últimos años. Nos referimos al lavado de activos. Este jueves el Parlamento se discutió en primer debate el proyecto de la prevención, detección y combate al delito de lavado de activos que incorpora nuevos articulados para un trabajo más eficiente. Señora Presidenta. Es una nueva normativa de 88 artículos, donde la principal novedad radica en la incorporación de organizaciones políticas y fundaciones como sujetos obligados al control por parte de la Unidad de Análisis Financiero UAFE.
Así lo explica la presidenta de la Comisión de Régimen Económico de la legislatura, Natalie Farinango. Que antes no eran sujetos obligados, pero se han utilizado dentro del país para el lavado de activos, que lamentablemente el lavado de activos es producto también de delitos precedentes como el sicariato, el narcotráfico, entonces por ende la importancia de prevenir este delito. Respecto a la UAFE, se propuso su reforzamiento económico y tecnológico para que haga su trabajo. Las recaudaciones de las multas económicas que realiza la UAFE van a pasar a la UAFE para fortalecerla, que es importante. ¿Cómo blindar a este organismo de presiones políticas para evitar retrasos, archivos o desvíos de investigaciones en curso? También cambia la designación del director de la UAFE, ahora debe cumplir requisitos específicos y van a ser de una terna también del presidente de la República para que el director de la UAFE sea una persona técnica y no política. El coordinador general de prevención de la UAFE, Juan Pablo Castillo, resaltó la importancia de los 3 ejes que son el sostén de esta propuesta de ley: la prevención, detección y combate de este delito. Instituciones públicas que tienen relación directa con servicios, operaciones o productos de alto riesgo de ser utilizados de lavado de activos, pueden reportar de manera reservada a la UAFE. Camilo Salinas, asambleísta por la bancada de Construye, tiene la idea de que la nueva ley debe salir de la legislatura tan fuerte para evitar injerencias de operadores que tumban abajo procesos por decisiones de influyentes. Una estructura bien planificada, territorial, que pensábamos que solamente estaba en las calles, tan inmersa en la función pública, inmersa en la función judicial. Eso nos puso claro la fiscal general del Estado. La Mesa Legislativa de Régimen Económico recogerá las observaciones y elaborará el informe para segundo y definitivo debate de esta propuesta legal. Javier Ceballos, Noticias 7. La bancada legislativa de la Revolución Ciudadana anunció que plantearán un pedido de juicio político contra el exsecretario de la Administración Pública durante el gobierno de Guillermo Lasso, Sebastián Corral, a quien se lo señala por haber ocupado un cargo público que no podía ostentar. En declaraciones a la prensa, los asambleístas del movimiento político señalaron que Corral mintió al negar la ilegalidad que cometió y cuestionaron al expresidente Lasso, al Ministerio de Trabajo y al excontralor por permitir que Corral formara parte del gabinete ejecutivo. Con el juicio político, Corral podría ser censurado de la función pública. Porque el momento que se contrató al señor Sebastián Corral se incumplió cuando él en su declaración patrimonial manifiesta claramente que tiene contratos con el Estado. Eso le inhabilita directamente y aún a pesar de eso, él siguió trabajando como funcionario público, es decir, nuestra denuncia en el juicio político básicamente es por un incumplimiento sistemático en sus funciones. Y el gobierno no insistirá en el pedido de ingresar a la Embajada de México en Ecuador, donde se encuentra el ex vicepresidente Jorge Glass en calidad de huésped desde el pasado 17 de diciembre. Así lo dio a conocer la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, quien además ratificó que existen buenas relaciones con esa nación. Recordemos que Glass es requerido por la justicia ecuatoriana luego de que se le negara el pedido de prelibertad. También es investigado en el denominado caso Reconstrucción, en el que la Fiscalía indaga el delito de peculado en obras construidas en Manabí. Esto tras el terremoto del año 2016. Escuchemos las declaraciones de la ministra Palencia. Lo que sabemos es que él está ahí, está dentro de la Embajada de México y su condición en el aspecto jurídico es de solicitante de un asilo. Nosotros somos respetuosos de los procesos legales, de los procesos diplomáticos y del derecho internacional. Se tendrá que analizar por parte de las autoridades correspondientes si conceden o no el asilo diplomático. Hasta este momento la postura del gobierno ecuatoriano ha sido muy firme. Hay una boleta de captura vigente, las autoridades judiciales han solicitado la captura y hay un trámite, no hay aún la concesión del asilo, y esto lo resalto, hay un trámite de concesión del asilo y llegado el momento el presidente de la República tendrá la decisión al respecto.
La Fiscalía allanó las oficinas de la Agencia Nacional de Tránsito ANT en Quito y Santo Domingo tras una investigación por una presunta red de delincuencia organizada vinculada a los servicios que ofrece. Existen hasta el momento 9 detenidos por este caso. 6 de ellos son funcionarios públicos. Son 11 allanamientos los que el personal de la Fiscalía y Policía Judicial realizaron simultáneamente en las oficinas de la Agencia Nacional de Tránsito en Quito y Santo Domingo. Esto a cargo de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. La intervención se da tras una investigación por el presunto delito de delincuencia organizada que permitió la detención de 9 personas, entre ellas 6 funcionarios públicos. En ANT Matriz han accedido al sistema tecnológico para verificar temas relacionados a los servicios que otorgamos. Los detenidos son de la provincia de Santo Domingo. En el operativo además se logró el decomiso de 14 celulares, documentación relacionada al presunto delito, un arma de fuego y 13 cartuchos. Pero son computadoras y documentación del archivo de la ANT. Según la directora de la Agencia Nacional de Tránsito, Vanessa Cueva, esta red, que operaría desde el interior de la institución, entraba fraudulentamente al sistema para alterar los servicios que se prestan a la ciudadanía. En temas de licencias profesionales y no profesionales que han sido obtenidas de manera irregular, que tienen vinculado directamente a funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito. Otra de las anomalías que se han detectado, dijo, es en el sistema de matriculación vehicular. Presuntas vulneraciones al sistema AXIS, sustracción de documentos públicos en una de nuestras provincias, adulteración de placas y muchísimos otros sinnúmeros que han sido elevados a la Fiscalía General del Estado. Desde la misma ANT ya se impulsan denuncias por presuntas irregularidades y también se insta a la ciudadanía a denunciar posibles actos de corrupción. Edison Saavedra, Noticias 7. Y mucha atención porque más de 600 kilos de clorhidrato de cocaína fueron incautados en lo que va del año en la provincia del Carchi. Y en los últimos operativos se descubrió encaletados en el sistema de agua de un vehículo más de 100 kilos. Esta vez la Jefatura Antinarcóticos del Carchi, en un operativo de control en la ciudad de Tulcán, logró detener la marcha de un vehículo en el cual, al ser revisado minuciosamente, se encontró encaletado más de 100 kilos de pasta base de cocaína. La Jefatura Antinarcóticos en el control sur logró identificar un vehículo, un Vitara color rojo, que tenía doble fondo encaletado, 100 kilos de clorhidrato de cocaína. Hay una persona detenida que está siendo investigada por Fiscalía. De acuerdo a las primeras investigaciones, este cargamento de droga venía desde Colombia y era transportado en un vehículo tipo Jeep, conducido por un ciudadano oriundo de Santo Domingo, quien pretendía llevar la droga hasta la ciudad de Quito. En lo que va del año tenemos 658 kilos de diferentes sustancias que han sido incautadas en diferentes operativos. Este alcaloide estaba camuflado entre el sistema de audio del automotor. La actitud sospechosa del chofer alertó a las autoridades para desmantelar la caleta y encontrar la droga. Por otro lado, en el sector de Ipuerán, en la parroquia Julio Andrade, la Fuerza de Seguridad Conjunta lograron encontrar en un terreno 2 bultos de yute con varios paquetes de cocaína. En el interior, como ustedes pueden ver, tenemos 78 paquetes presumiblemente clorhidrato de cocaína. Al parecer, esta droga habría sido abandonada minutos antes de que las autoridades llegaran al sector. Estos son los últimos operativos ejecutados en la frontera norte, dando duros golpes contra el narcotráfico. Capturan a alias Niño Rico y a alias Beneco en el cantón Quinindé, en la provincia de Esmeraldas. Durante el operativo se encontró armamento de grueso calibre. Según las Fuerzas Armadas, los detenidos pertenecían a una organización terrorista. En el cantón Quinindé, la Fuerza de Tarea Conjunta logró la captura de 2 peligrosos delincuentes dedicados presuntamente a cometer delitos de extorsión, sicariato y secuestro. Y estos golpes contundentes han sido aquí en Esmeraldas, en Quinindé, en Río Verde, en San Lorenzo también y en Muisne, atacames de idéntica manera. Es decir, en los 7 cantones de la provincia estamos nosotros o hemos tenido todos estos resultados para que esté tranquila la provincia. Durante la detención, los individuos fueron identificados como alias Niño Rico y alias Beneco. Quienes en su poder tenían armas de largo y corto alcance y una gran cantidad de munición. De esta manera, Fuerzas Armadas contribuyen a la seguridad y el desarrollo integral de la provincia de Esmeraldas.
Además, las autoridades están investigando teléfonos móviles, computadoras, documentos e incluso tarjetas de crédito presuntamente robadas con anterioridad. Y en otros temas les contamos que el contrato por horas que consta en la consulta popular y referéndum prevé implícitamente beneficios al Seguro Social y el valor por hora que empezaría en $3.68. Así lo explica la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Pero ¿cómo funcionaría esta modalidad de contratación? Se lo contamos a continuación. El contrato por horas es una de las 10 preguntas que consta en la consulta popular y referendo del próximo 21 de abril. A decir de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, esta modalidad permitirá fomentar el empleo. Poder entregar trabajo por hora a los desempleados. Existe, según los datos estadísticos del INEC, 1.700.000 personas que son subempleadas, lo que nosotros llamamos la informalidad. Uno de los objetivos básicos del Ministerio del Trabajo es convertir a los informales en formales. ¿Pero cómo funcionará? Según la ministra Núñez, respetará todos los derechos adquiridos de los trabajadores, que contiene implícitamente la afiliación al Seguro Social, el pago de los décimos y vacaciones. El valor por hora empieza con $3.88 y a eso hay que hacerle los agregados si trabajan en horas suplementarias y horas extraordinarias. Por tanto, podrían llegar a ganar aproximadamente la hora de $5 a $6 en un sector, porque también hay que entender que nosotros tenemos tablas sectoriales. Ojo, pero aplicará solo para nuevas contrataciones. Es decir, el empleador no podrá despedir a sus colaboradores para contratarlos por esta modalidad. Así lo explica la secretaria del ramo. La Corte Constitucional fue muy clara. El contrato por hora, siempre y cuando se trate la primera vez. La ministra dio a conocer que tras la aprobación de la Ley de Eficiencia Económica se registran 160.000 contrataciones en el sector agrícola. De ese número de 160.000 contratos de trabajo, más de 60.000 contratos de trabajo responden a las edades entre 18 y 29 años de edad. ¿Cuál ha sido el impacto de haber contratado a jóvenes? La ley contiene incentivos tributarios. Y sobre la cifra de 83.000 personas que dejaron de laborar en los 2 primeros meses de este año, con actas de finiquito registradas legalmente, esto fue lo que dijo. Hay un trabajo que es muy importante en el Ecuador y que genera muchos puestos de trabajo, que es la zafra. La zafra concluye en diciembre, por tanto se emiten las actas de finiquito porque son trabajos temporales. En el caso de la zafra no se vuelve a activar hasta el mes de junio. Declaraciones que las realizó en el evento de Mujeres Construyendo el Nuevo Ecuador, donde se destacó la lucha por la equidad salarial. Olga Velasco, Noticias 7. El presidente Daniel Noboa entregó 300 títulos de propiedad a los habitantes de Guayaquil, San Borondón y El Triunfo, esto en la provincia del Guayas. Se prevé que el gobierno legalice más de 2.000 predios más en las próximas semanas. Este jueves el primer mandatario cumplió actividades en la provincia del Guayas. Allí se reunió con varias personas para entregar escrituras legales de predios en el puerto principal. Hoy entregamos 300 títulos de propiedad en beneficio de los posesionarios de lotes urbanos marginales de los cantones Guayaquil, San Borondón y El Triunfo. Se prevé que también en las próximas semanas se legalicen 2.195 predios más para familias de escasos recursos económicos. La entrega es parte de la ley de legalización de la tenencia de tierras. Y esto es parte de un gran logro que estamos alcanzando a nivel nacional de dar propiedad y de formalizar en 14.000 unidades totales para familias ecuatorianas que el día de hoy no cuentan con un patrimonio. Según el primer mandatario, estas entregas darán más oportunidades de desarrollo a los ciudadanos. De esta forma podrán utilizar su título de propiedad como garantía para acceder a créditos para construir una vivienda, mejorarla o incluso emprender un negocio propio. De su parte, los beneficiarios agradecieron al primer mandatario Daniel Noboa por las escrituras de sus casas. Pues realmente estoy contento porque con esto soy propietario y hago cuenta que es mi casa y por eso he luchado tanto tiempo. Edison Saavedra, Noticias 7.
regreso con más información, amigos. ¿Sabía usted que cada diócesis católica del país cuenta con un ministerio para exorcismos? Noticias 7 conversó con el sacerdote más reciente en ingresar a ese campo. Vamos a ver. Padre Gabriele Amort. Estas escenas son de ficción, pero lo que no es falso es que en el Ecuador como en el resto del mundo, los exorcismos se realizan. Y en nuestro país, cada obispo tiene la potestad de nombrar a un sacerdote de su diócesis para certificarse como exorcista. Si usted toma un poco las películas de los exorcismos, son tomados de hechos reales. El padre Francisco Calle fue nombrado por la Arquidiócesis de Cuenca para ocupar el Ministerio de Exorcismos y así atender a personas poseídas. Por ejemplo, un signo exterior que sería la fuerza superior a lo natural de una persona. Otros signos que lo dice el mismo ritual comienzan a hablar en lenguas diferentes, muchas de esas desconocidas. Y al igual que en una película, el poseído podría movilizar objetos con su mente, pero no son muchos los casos. La mayoría de posesiones son en verdad producto de enfermedades psicológicas. Entonces necesitamos también armarnos con gente preparada en torno, como la psicología, como los psiquiatras, porque en muchos casos se puede remitir hacia ellos. El sacerdote tiene previsto viajar a el Vaticano para terminar su preparación, que le avale como exorcista reconocido, algo que no es ajeno en la religión, pues ¿sabía usted que un bautizo también tiene relación con expulsar al demonio? Si usted coge el ritual de preparación para el bautismo, ahí están ya varios exorcismos menores, pequeños, con una diversidad de oraciones. Pero sea cual sea su creencia, lo cierto es que el exorcista es un oficio que pese a los siglos se mantiene vigente y para ciertas personas es una real salvación. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y ante las recientes denuncias de abuso sexual en unidades educativas, surgen dudas sobre el procedimiento o sanciones que se deberían aplicar en estos casos. En la siguiente nota escucharemos a la opinión ciudadana, pero también el protocolo oficial que se debe aplicar cuando un presunto agresor es también un estudiante. Esta semana uno de los temas más comentados ha sido las supuestas violaciones por parte de estudiantes de colegios privados a sus compañeras. En la población, hablar de ello causa indignación, pero también conmociona. ¿Qué le diré, señor? La verdad es como madre que mi hijo haya hecho eso, no sé, la verdad no tengo palabras. Y si en algo coinciden los ecuatorianos en las calles, es que no se deben tolerar actos así. Los castigos deberían ser muy severos ya en estos casos. Cárcel. Una rehabilitación humanamente. ¿Por qué? Porque es una inconsciencia también que hacen. ¿Y por qué? Porque la inconsciencia viene desde el hogar a veces. Muchas veces los valores estamos perdiendo. Creo que de todas maneras debe de ser sancionado porque es un delito grave que no puede quedar en la impunidad. Si no se pone un alto, pueden seguir, porque no se ha hecho nada. En lo que sí hay discrepancias es si la unidad educativa debería expulsar al presunto agresor. Sí, yo creo que deberían expulsar a ellos. Expulsar, bueno, de la institución sí, pero deberían darle otra oportunidad en una rehabilitación. La educación no se le puede negar a nadie, así sea a una persona privada de la libertad. Ya escuchamos a la opinión ciudadana, pero ¿qué dicen los protocolos del Ministerio de Educación en este tipo de casos? Tenemos que precautelar el derecho a la educación, en este caso de ambos estudiantes. Sin embargo, hay medidas también para que el presunto agresor no se encuentre con la víctima. Es decir, no se puede impedir que un estudiante acusado de violar a su compañera continúe estudiando en la institución, pero lo que sí se ejecuta es la separación de la víctima y agresor dentro de las aulas. Tenemos distintas modalidades como la modalidad presencial, las modalidades no presenciales, y esto ayuda a que se dé esta distancia mientras se realizan las investigaciones, mientras se pone en manos de la justicia. Recuerden que esto obviamente trasciende el marco y las competencias de la educación. Y es que el Código Orgánico Integral Penal sanciona con 19 a 22 años de cárcel a quien cometa una violación. Recordemos que esta semana se denunció una red de presunta pornografía infantil en la que se difundiría material de violaciones a menores de edad perpetrada supuestamente por quienes día a día van con ellas a estudiar. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7.
En Cuenca se graduaron 204 nuevos policías luego de una exhaustiva formación de 8 meses en las provincias de Azuay y Loja. En una emotiva ceremonia en la que se conjugaron el civismo, la gallardía y el orgullo, en Cuenca se graduaron 204 policías de la rama técnico-operativos. La formación duró 8 meses y se realizó en las provincias de Azuay y Loja. Una vez culminada esta etapa, el principal objetivo de los uniformados será fortalecer la lucha contra la inseguridad. Hoy empiezan a servir con valor, disciplina y lealtad, poniendo en práctica nuestros valores y principios institucionales. Confiamos en ustedes. Recuerden siempre, pensar como policía, actuar como policía, sentir como policía. Por lo tanto, cada día ser un policía. Los hombres y mujeres que participaron de este curso se mostraron convencidos de que ser policía es su camino. Durante todo el proceso podría decir que hemos aprendido mucho lo que es ser leales, ser compañerismo, ser más que todo ser un solo puño. Incremento de la temperatura en la región interandina y de las precipitaciones en el litoral son los últimos pronósticos del INAMI. El analista en pronósticos Guillermo Flores explicó que el fenómeno del Niño perderá fuerza en las próximas semanas. Para esta tercera semana de marzo, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI pronosticó que se verá un incremento en la temperatura, especialmente en la región interandina, llegando hasta los 27 grados en algunos sectores, como la capital, mientras que en la región litoral también se verá un incremento de las lluvias. Así lo explica el analista en pronósticos Guillermo Flores. Entre los días 15, 16 y 17 de marzo. En cuanto al pronóstico mensual que realiza el instituto, Flores explica que se ve una disminución de la fuerza del fenómeno del Niño. Es lo que estamos registrando, la disminución de esta temperatura. Es por eso que los pronósticos mensuales nos indican la probabilidad de que pasemos un evento neutral de temperaturas a un evento frío, que es el evento de la Niña. Con los cambios en las condiciones meteorológicas, agrega que se ve una inclinación a desarrollarse condiciones propicias para el fenómeno de la Niña. Esto sería para finales de este 2024. La tendencia del fenómeno del Niño está a la baja. Es probable que los siguientes meses tengamos condiciones ya neutras y que para los meses de julio, agosto, septiembre se tiende a desarrollar un fenómeno de la Niña. Estos fenómenos se desarrollan gracias a alteraciones en la temperatura del mar. Lo normal es que tenga una temperatura de 27 grados, mientras que el Niño se origina cuando sobrepasa los 27.5 grados centígrados durante un periodo superior a los 3 meses, mientras que en el fenómeno de la Niña ocurre lo contrario, la temperatura disminuye. Ecuador tuvo un periodo de 3 años del 2020 al 2023 con el fenómeno de la Niña, algo que no había ocurrido en 70 años. Manuela Bedón, Noticias 7. Tras las quejas de los usuarios por las altas temperaturas al interior de los trenes del Metro de Quito, la institución dio a conocer que se analizan las opciones para instalar un sistema de aire acondicionado. Por el momento se ha realizado la limpieza en el sistema de circulación de aire para así disminuir el malestar en los pasajeros. Con el incremento en el número de usuarios en el Metro de Quito, la falta de un sistema de aire acondicionado es evidente. Según algunos usuarios, el calor que se genera dentro de los vagones, especial en horas pico, llega a ser insoportable. Mucho calor, la verdad. O sea, no importa la hora que sea, sea tarde, de noche, en la mañana, igual hace mucho calor. Pero si tú vas en la tarde, tipo 5 p.m., literalmente estás como ahogándote, sí. Bastante sofocante y obviamente el olor es como complejo, ¿no? Sí hace falta ventilación. A través de un comunicado, el Metro dio a conocer que cada uno de los 18 trenes que componen la flota del Metro de Quito cuentan con sistemas que les permiten la circulación del aire al interior, con el fin de ampliar la ventilación. El fin de semana del 9 y 10 de marzo se realizó un primer proceso de limpieza del túnel para prevenir un desgaste de filtros. Un segundo proceso de limpieza está previsto antes del final de mes. Consultado con el fabricante de trenes, con el fabricante español CAF, la posibilidad de instalar
el sistema de aire acondicionado en el metro y cuánto costaría esto para los 18 trenes. Estamos a la espera de recibir la respuesta con esa proforma. Podríamos tomar una decisión que sería más de mediano y largo plazo. De igual manera, el gerente general del Metro de Quito, Víctor Hugo Villacrés, dio a conocer que este inconveniente viene desde la adquisición de los trenes, los cuales no incluyeron la instalación del sistema. En el 2014, los trenes fueron adquiridos sin aire acondicionado. Ahora, uno tiene que matizar esta respuesta y decir qué pasa a nivel mundial. A nivel mundial, más del 50% de sistemas subterráneos no cuentan con aire acondicionado. Incluso según una encuesta realizada por la empresa, solo el 3% dice que lo usa por comodidad, mientras que el 87% por rapidez, el 7% por seguridad y otro 3% por puntualidad. En general por lo rápido, un poquito más rápido que el metro y que el autobús pues más. Porque es rápido, es seguro. Sin embargo, en otros países de América Latina, los sistemas subterráneos no contemplan la implementación de climatización. Por ejemplo, en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Guatemala, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Lima, Santo Domingo y Caracas. De la misma manera, al nivel internacional, en sistemas de metros como en las ciudades de Londres, París, Nueva York, Berlín, Tokio, Seúl, Madrid, Toronto, Roma y Moscú. Noela Bedón, Noticias 7. Sofía Lincango pasó 19 años sin ser diagnosticada con endometriosis. La enfermedad avanzó tanto al punto que no puede tener una vida común. En la siguiente nota le contamos sobre esta enfermedad que puede llegar a incapacitar y que hoy celebra su Día Mundial. Mi sueño desde pequeña fue tener hijos y saber que no, de pronto, por ahora esa posibilidad no está dentro de mis sueños o no va a haber manera de pronto en este momento. Al principio fue la depresión total. Esta podría ser la noticia más difícil de muchas parejas. Sin embargo, otros síntomas que provoca la endometriosis pueden llegar a ser incapacitantes, como es el caso de Sofía Lincango. Ella, desde temprana edad, sintió dolores intensos. Pese a sus constantes visitas al hospital, nunca pudo recibir un diagnóstico. Era que de pronto una comida me sentó mal y que eso era todo. A sus 28 años fue diagnosticada finalmente con endometriosis y desde entonces ha tenido decenas de intervenciones quirúrgicas. El especialista en fertilidad Pablo Valencia explica que esta es una enfermedad que se puede presentar desde los 13 o 14 años de edad. Pero cuando esta paciente ya está en edad reproductiva y no logra un embarazo, el 30% tienen endometriosis. La endometriosis se puede presentar a edad muy temprana, desde los 13 a 14 años, y son menstruaciones muy fuertes, muy dolorosas. Un adolescente ya puede estar desarrollando una endometriosis. Lo que sucede es que crece un tejido similar a la mucosa interior del útero que puede causar un dolor intenso en la pelvis y en ocasiones desencadenar en otras enfermedades. La endometriosis puede progresar y producir quistes en los ovarios de endometriosis. La recomendación del especialista es acudir al médico si presenta alguno de estos síntomas: periodos dolorosos e incapacitantes, denominados dismenorrea, dolor pélvico, dolor al tener relaciones sexuales e infertilidad. Pero es el ginecólogo general que debe sospechar la endometriosis en toda mujer que tiene estos síntomas y no decirle los cólicos son normales, aguántate, como les dicen la mayoría de las veces. En el caso de Sofía Lincango, el dolor es tan fuerte que no puede acudir a su lugar de trabajo, ni siquiera puede salir a hacer compras como cualquier otra persona. Muchas mujeres vivimos afrontándonos al dolor tan fuerte que en muchas ocasiones, como yo antes decía, el suicidio muchas veces es una alternativa. Manuela Bedón, Noticias 7.